Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Y si no, bueno, siempre estoy aquí para intentar animarlos un poquito con contenido fresco y emocionante. Como siempre, estoy súper emocionado de estar con ustedes, y hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema que, créanme, va a generar muchísimos comentarios y discusiones. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Bomba, la noticia impensable de Hande y Kerem que deja a todos en shock. Revelamos todos los detalles y las pistas ocultas. Sí, lo leyeron bien. Y no es un clickbait, se los aseguro. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que dejó a todos boquiabiertos, un evento que sacudió el mundo de las telenovelas turcas y el corazón de millones de fans. Antes de meternos de lleno en el chisme, y lo sé, lo están esperando con ansias, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis, no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Prometo que siempre habrá temas candentes y entretenidos por aquí. Y por supuesto, dejen sus comentarios. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, todo lo que piensan sobre este tema. La interacción es lo que hace que este canal sea especial. Bueno, ahora sí arranquemos con el tema principal. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que quizás no los conocen, o viven en una cueva, son dos de las estrellas turcas más grandes del momento, figuras que han conquistado corazones en todo el mundo. Protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, una telenovela que se convirtió en un fenómeno global, y su química en pantalla era explosiva. Literalmente la pantalla parecía incendiarse cada vez que estaban juntos. La conexión entre ellos era palpable e intensa, y el público, naturalmente, se enamoró de la pareja. Y por supuesto, la gente, como siempre hacemos, empezó a fantasear. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Realmente se amaban? ¿Esa chispa era genuina? Los rumores crecieron como la espuma, alimentados por la intensidad de sus personajes y la evidente conexión fuera del set. Y sí. Efectivamente, Hande y Kerem comenzaron una relación fuera de la pantalla. Las redes sociales enloquecieron. Era como si un sueño se hiciera realidad para los fans. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos, cumpleaños celebrados en compañía. Era el cuento de hadas perfecto. La pareja, conocida cariñosamente como Hanke, se convirtió en un fenómeno que trascendió las fronteras. Tenían millones de seguidores en todo el mundo y eran la envidia de todos, la pareja perfecta, la representación del amor idealizado. Imaginen la euforia de los fans. Ver a sus ídolos, a Serkan y Eda, traspasar la ficción y convertirse en una pareja real, era como vivir un sueño. Compraban todo lo que usaban, imitaban sus gestos, se vestían como ellos. La pasión por Hanke era desbordante y en ese momento parecía que su amor era algo indestructible, algo que iba a durar para siempre. Eran la pareja favorita de todos, la pareja idealizada. ¿Y qué pasó? Pues, como todas las historias de amor, incluso las de las celebridades, tuvo sus altibajos. Rumores de crisis, peleas indirectas en redes sociales, pero en general, parecía que todo marchaba bien, o al menos, así lo aparentaban. Hasta que, ¡boom! La noticia bomba que nadie esperaba. La noticia que sacudió los cimientos de la comunidad Hanke. La noticia que nos dejó a todos con la boca abierta, la noticia que nadie, repito, nadie, se esperaba, la separación. Sí, amigos, Hande y Kerem, la pareja de ensueño, la pareja que parecía indestructible, la pareja que inspiraba tanta ilusión, se separaron. Y no fue una separación cualquiera. Fue una separación silenciosa, discreta, casi misteriosa. No hubo grandes declaraciones en los medios, ni acusaciones públicas, ni drama televisado a la vieja usanza. Todo se mantuvo en un ambiente de pacto de silencio. ¿Acuerdo mutuo? ¿Quién sabe? La noticia se filtró, pero la respuesta fue limitada, y las explicaciones escasas. Lo que sí sabemos, y es lo que vamos a analizar en este vídeo, es todo lo que se ha especulado, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha visto, y todas las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo. Porque, como siempre en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Y como buenos detectives de las redes, vamos a desentrañar los secretos de Hanke. Primero, la cronología de los hechos.
La ruptura se hizo oficial a finales de 2022. La noticia fue confirmada por diferentes medios de comunicación turcos, pero, como ya mencioné, sin grandes detalles. Las fuentes cercanas a la pareja simplemente declararon que la relación había llegado a su fin y que ambos habían decidido tomar caminos separados. Punto. Un breve comunicado, sin explicaciones ni justificaciones. Una forma de decir, esto se acabó y pasar página. Pero claro, la gente quería saber más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el culpable? ¿Hubo infidelidad? ¿Discusiones? ¿Diferencias irreconciliables? Las preguntas se multiplicaron. La curiosidad de los fans no tenía límites. Querían saber todos los detalles, querían saber por qué su pareja favorita había decidido separarse, querían saber qué había pasado en la intimidad de la relación. Y como era de esperar, comenzaron a surgir rumores y especulaciones. Internet se convirtió en un hervidero de teorías, de chismes, de suposiciones. Unos decían que la apretada agenda de ambos actores había sido el detonante principal. Hande en ese momento estaba trabajando en nuevos proyectos, al igual que Kerem. El éxito de Love is in the Air les había abierto muchas puertas, pero también les exigía mucho tiempo y esfuerzo. La distancia, la falta de tiempo para verse, la presión de la fama, las giras promocionales, los rodajes, todo eso pudo haber afectado a la relación, desgastándola poco a poco. La falta de tiempo y la distancia, por mucho amor que exista, pueden ser fatales para una pareja. Otros, más maliciosos, apuntaban a posibles terceras personas. Se rumoreó sobre una supuesta relación de Hande con un actor turco muy conocido, lo cual, por supuesto, generó un gran revuelo. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron confirmadas y fueron rápidamente desmentidas, aunque los rumores persistieron durante un tiempo. También se habló de diferencias en sus personalidades. Hande con su carácter extrovertido, sociable y su estilo de vida más relajado, y Kerem con su personalidad más reservada, introvertida y su enfoque en su carrera, en el trabajo, en el perfeccionamiento de su oficio. Podrían haber tenido desacuerdos sobre cómo llevar la relación y cómo manejar la fama. Hande más propensa a la vida social y Kerem más enfocado en su trabajo. Dos personalidades diferentes que quizás en algún momento chocaron. Pero lo más interesante de todo es el comportamiento de ambos después de la separación. Generalmente cuando una pareja de este calibre se separa, hay indirectas en redes sociales, fotos que sugieren tristeza, declaraciones en entrevistas. Todo un despliegue de emociones que el público, ávido de detalles, adora. Pero en el caso de Hande y Kerem, fue inusualmente tranquilo. Hande, por ejemplo, se enfocó en su trabajo y en viajar. Publicaba fotos en lugares paradisíacos, asistía a eventos importantes y parecía estar disfrutando de su soltería, viviendo la vida al máximo. Kerem, por su parte, siguió con sus proyectos y se mantuvo alejado de los focos. Ambos, con contadas excepciones, evitaron hablar sobre su relación pasada. Evitaron hablar del tema, no hicieron declaraciones públicas, y se mantuvieron alejados de los escándalos. Una actitud cuanto menos sorprendente. ¿Qué significa esto? Fue una separación amistosa. Existió un acuerdo de confidencialidad, un pacto de silencio para proteger la imagen de ambos y evitar un circo mediático. O simplemente decidieron llevar la ruptura de forma discreta y madura, sin exponerse al escrutinio público, evitando el drama y el morbo. Todas estas preguntas flotan en el aire. La verdad, amigos, es que no lo sabemos. Y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Es el misterio de las relaciones de los famosos, una incógnita que alimenta la curiosidad de los fans. Pero sí podemos analizar las pistas que nos han dejado. Por ejemplo, las fotos de ambos en eventos públicos. A veces se les ha visto coincidir, pero siempre manteniendo la distancia. Evitando el contacto visual, como si quisieran evitar cualquier tipo de interacción, cualquier atisbo de conversación. Otras veces se han mostrado amables, pero siempre con una distancia prudencial, respetando el espacio del otro y mostrando una madurez envidiable. También está el tema de las redes sociales. Ambos dejaron de seguirse en Instagram, un gesto que en el mundo digital es sinónimo de adiós. Pero no eliminaron las fotos que tenían juntos. Un detalle importante que sugiere que no hubo una ruptura muy dolorosa ni llena de resentimiento, que no hubo un odio profundo.
Es como decir, fue algo importante pero ya no lo es, pero no por eso lo vamos a borrar. Las declaraciones que han hecho en entrevistas, aunque pocas, han sido siempre muy diplomáticas. Ninguno ha hablado mal del otro. Han evitado dar detalles sobre la relación y han preferido centrarse en sus proyectos profesionales, demostrando respeto mutuo y profesionalismo. Un aspecto que me llama mucho la atención es la relación que Ande mantiene con la familia de Kerem. Aparentemente la relación con la madre y la hermana de Kerem sigue siendo buena. Incluso se han visto me gusta y comentarios de Ande en publicaciones familiares, algo que sugiere que la ruptura no fue tan traumática ni con tantos problemas. Al menos supieron mantener una relación cordial por respeto. Y por supuesto está el factor Love is in the air. ¿Será que el éxito de la serie, la fama que les trajo, la presión de los fans, todo eso influyó en su relación, afectando su día a día? ¿O simplemente eran dos personas que no estaban destinadas a estar juntas a largo plazo, que el amor que sentían, por muy intenso que fuera, no pudo superar los obstáculos del destino? La fama es una espada de doble filo y, en ocasiones, puede ser destructiva para las relaciones. La realidad es que cada uno de ellos se encuentra en diferentes caminos en estos momentos. Ande, después de un tiempo, parece haber encontrado el amor nuevamente, aunque mantiene su vida privada con mucha discreción, como si quisiera proteger su intimidad. Kerem, por su parte, sigue enfocado en su carrera, con proyectos importantes en su haber, demostrando una profesionalidad admirable. Pero lo que es innegable es que su relación dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. La pareja Hanke nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. Nos demostraron que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de grabación de una serie de televisión. Nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las miradas cómplices, en las sonrisas que lo dicen todo. La separación de Ande y Kerem es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, nada es para siempre. Pero también es una lección sobre cómo a veces es mejor tomar caminos separados, sin dramas ni escándalos, y seguir adelante con nuestras vidas. Una lección de madurez y respeto. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante de todo esto, la especulación. ¿Volverán Ande y Kerem a estar juntos algún día? ¿Se reconciliarán, como ocurre en tantas historias de amor? ¿O simplemente serán amigos, manteniendo una relación cordial y respetuosa? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las reconciliaciones son comunes, las segundas oportunidades existen, y la esperanza es lo último que se pierde. Hemos visto parejas separarse y volver, y hemos visto amistades que perduran a pesar de todo. Y quién sabe, tal vez en el futuro Ande y Kerem nos sorprendan con una nueva historia de amor, más madura, más consciente, o tal vez con una amistad sincera y duradera. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos, seguir admirando su talento y seguir especulando sobre sus vidas. Seguir soñando con el reencuentro. La ruptura de Ande y Kerem nos dejó a todos en shock. Nos decepcionó, sí, pero también nos enseñó una lección valiosa. Que el amor es impredecible, que las relaciones son complicadas y que a veces, lo mejor es dejar ir. A veces es mejor aceptar que las cosas cambian, que el amor puede transformarse, y que el respeto mutuo es lo más importante. Pero como siempre, la esperanza es lo último que se pierde. Y quién sabe, tal vez en el futuro tengamos buenas noticias sobre esta pareja que tanto queremos. Tal vez en un futuro no muy lejano, Hanke nos vuelva a sorprender. Ahora, amigos, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Ande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre lo que pasó realmente? ¿Hay algún detalle que crean que pasamos por alto? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Compartan sus teorías y secretos. Pero antes de terminar, quiero agradecerles por estar aquí, por escuchar, por debatir, por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido. Espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao. Y recuerden, el misterio de Hanke continúa.
Y nosotros, los detectives de las redes, seguiremos investigando.